Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Sinapsia. Mi nombre es Bárbara Barquín y hoy vamos a platicar sobre la tolerancia y la empatía. Son dos cuestiones que deben de ir juntas. Son una mancuerna perfecta que nosotros debemos de utilizar para tratar de ser más felices, de vivir más tranquilos y de tener muchos menos conflictos con nuestra persona y con nuestro entorno. Bienvenidos a todos ustedes este domingo y bueno, comenzamos. Es importante empezar a preguntarnos cómo nos sentimos, si somos felices, si tenemos algún tipo de preocupación, si nos sentimos frustrados en algún momento, si tenemos algo pendiente que pueda detonar nuestra ansiedad, el sentirnos mal, el sentirnos enojados, el proyectar esa falta de tolerancia con nosotros mismos que reflejamos finalmente con nuestro entorno, con nuestra sociedad y con quienes están conviviendo con nosotros. Entonces, bueno, se consideraba que era una cuestión de paciencia la tolerancia. Y realmente es una gran virtud el poder desarrollar la tolerancia, no todo el mundo la tiene, entonces es importante empezar a trabajarla. Habemos gente que somos muy temperamental y que debemos empezar a trabajar ese tipo de virtudes, adquirirlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz y nos va a dar esa apertura tanto de conocimiento como de convivencia con los demás. Nos va a permitir que nosotros podamos dirigirnos de una manera adecuada con nuestros pares, con nuestros niños, con nuestros adolescentes y que inclusive nuestras opiniones sean tomadas en cuenta porque se reciban de una manera adecuada, ¿ok? En el pedir está el dar y bueno, este refrán entra perfecto en la aplicación de la tolerancia. La tolerancia, vamos a explicar primero, es una responsabilidad cívica y es el respeto a los sentimientos, a las ideas, a las creencias y a las acciones de otras personas. No quiere decir que si alguien está haciendo algo incorrecto y nosotros no hagamos nada, estamos de acuerdo con que esa persona actúe de esa forma. Hay situaciones a nivel social y a nivel personal que son inaceptables, como la violencia, estamos de acuerdo, pero el respeto a los sentimientos, a las opiniones, creencias, prácticas de religión, práctica política que tenga cualquier persona es respetable, debe ser respetada porque es una parte individual, ¿sale? O sea, así como nosotros nos gusta que nos tomen en cuenta, que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta y sean parte de algo importante en una toma de decisión, nosotros debemos de aprender a escuchar para que nosotros podamos entender lo que la otra persona quiere decir, aunque no estemos de acuerdo con ella. ¿Qué pasa cuando las personas no somos tolerantes ante alguna creencia, ante alguna opinión de alguien? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues de ahí van a surgir conflictos. De ahí viene el bullying. Muchas veces a nivel escolar hay grupos donde los adolescentes o los niños tienen ciertas creencias. Si alguno de ellos, por ejemplo, difiere, ¿qué va a pasar? Pues sáquenlo de aquí, ya no lo queremos aquí. Y entonces, a raíz de ahí, muchas veces puede empezar inclusive la práctica del bullying. Para que veamos el peso que tiene la tolerancia, ¿no? Parece un juego, pero no, realmente tiene un peso muy importante en nuestra sociedad. ¿Ok? ¿Qué puede generar la falta de tolerancia? Las guerras, las cuestiones bélicas, toda la cuestión de la religión, todo eso tiene que ver con que la gente piensa diferente a como piensan otras. Entonces, cuando están en competencia y dejan que entre el ego de ver quién tiene la razón, quién manda, quién tiene el poder, es cuando se genera este tipo de conflictiva, las guerras, los conflictos personales, ¿no? ¿Por qué? Porque entra esa parte del ego de querer tener la razón y de hacer lo que uno quiere, ¿no? Y de que tiene que pensar el de enfrente lo que yo estoy pensando, porque yo tengo la verdad, yo estoy correcto, yo tengo toda la experiencia en esto y nadie puede pensar diferente. Entonces ahí entra esa parte del ego que no nos sirve para nada más que para conflictuarnos en nuestra vida y en nuestra persona.
¿Por qué? Porque si nosotros no permitimos que los de enfrente expresen su opinión, en primera no podemos empatizar, enseguida no podemos saber qué están pensando, en tercera nuestra mente está cerrada. Inclusive el escuchar nos permite aprender de los demás. Hay veces en que se está hablando de un tema en donde alguien quiere debatir y quiere tener la razón y no permite que otro exprese lo que está pensando. Y se está quitando la oportunidad, tal vez, de escuchar una opinión diferente, un punto diferente, que a lo mejor esa persona no pensó. Entonces, cuando le abren ese punto específico del tema, se puede dar cuenta que hay algo más interesante que aprender o hay algo que no había considerado y puede aprender sobre algún tema o sobre alguna situación que esté pasando. O sea, siempre el escuchar te da apertura a encontrar más soluciones a algún tipo de situación, ¿ok? Entonces hay que tratar de mantenernos callados a veces. Cuando nos toque hablar, hablamos, y cuando no, escuchemos, porque el escuchar nos va a permitir también aprender, tener esa apertura emocional y mental para poder conocer otros aspectos que a veces nosotros no vemos por creer que tenemos la razón, ¿ok? Entonces, bueno, también vienen los conflictos laborales, ¿no? Cuando no hay tolerancia, cuando hay, por ejemplo, jefes autoritarios, donde ya está establecido una manera de trabajar específica, donde no hay flexibilidad, ajá, y entonces se tienen que cumplir las reglas de cierta forma. Muchas veces se cae en situaciones incómodas donde el empleado tiene que aguantar ciertas situaciones porque no le queda de otra, porque tienen que trabajar, porque tienen que generar dinero. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que va a haber algún tipo de problema ahí laboral, porque muchas veces los jefes, o sea, en algunas empresas se da que las cosas no, o sea, aquí no hay nuevas ideas, aquí no puedes aportar absolutamente nada, y aquí está específicamente puesto cómo trabajamos, cómo se hacen las cosas, el 1, 2, 3, 4 es así, y ya lo demás, las ideas que tengan no me interesan. Entonces, también, o sea, eso se da en cuestión política, se da en cuestión étnica, ¿sale? Se da en cuestión, muchos aspectos de la vida. Entonces, por eso hay que nosotros tomar en cuenta esta parte de la tolerancia, es súper importante. Y más ahorita que estamos en una etapa en la que estamos ya como queriendo regresar a nuestra nueva normalidad. Y bueno, estuvimos confinados, estuvimos mucho tiempo conviviendo con nuestra familia, encerrados, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí debimos de haberla practicado y que ahora nos sirva, ¿verdad?, para poderla seguir aplicando afuera, para retomar nuestras actividades y ser conscientes y ser respetuosos con todas las reglas de sanidad que se nos están poniendo, que sean tolerantes. O sea, también hay que ser tolerante en ese aspecto, ¿saben? El respetar y el llevar a cabo las cuestiones que debemos de hacer para no contagiar a nadie y no contagiarnos también tiene mucho que ver con la tolerancia, ¿sale? Entonces, no agredir, no permitir que te agredan, porque tampoco estamos para que nadie nos esté agrediendo. Pero ahorita vamos a platicar de algunos principios que tengo acerca de la tolerancia y algunos tips para la práctica de la empatía que vienen, ya les dije, de la mano una con otra para que nosotros estemos bien y nos evitemos conflictos. La gente realmente, y se los digo por experiencia, ayer me pasó una situación que no estuvo nada grata, está muy, muy, muy violenta. Entonces hay que tratar de saber cómo reaccionar ante una persona violenta y nosotros tratar de estar en paz para no generar violencia. La gente está verdaderamente alterada tras esta situación del confinamiento. Entonces nosotros hay que tratar de estar tranquilos, de tener ese equilibrio emocional y esa tolerancia en un nivel adecuado, ¿sale? Entonces, bueno, les comento, la falta de tolerancia pues genera muchos conflictos a nivel mundial, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de todo tipo. Entonces, la gente no cambia, eso hay que saberlo. O sea, la gente ya tiene establecida una personalidad, se va formando desde los 18 años, ¿no? Se va formando la personalidad, las opiniones. Entonces es difícil que nosotros tratemos de cambiarle la mentalidad a una persona. Nosotros tenemos que respetar. Tenemos que empezar a respetar desde nuestros ideales, desde nuestros pensamientos y nuestras creencias. Partimos con quien vivimos, ¿sale?
aprender a escuchar, a conocer a las personas, a aceptarlas como son para tener una buena relación. Tú no puedes cambiar una pareja para que seas feliz con ella. O sea, tú tienes que aceptar cómo es esa pareja. Si esa pareja te conviene, cómo es, se adapta a cómo es tu personalidad y todo, perfecto. Crea un vínculo, vive con ella y sé tolerante. O sea, todos somos seres individuales, nadie es igual a nadie, nadie tiene por qué pensar igual que yo. Entonces vamos a empezar a ser tolerantes desde nuestra casa para nuestros hijos y para el exterior, ¿sale? Entonces ese es el mejor consejo que puedo darles. ¿Qué sucede cuando la gente no acepta? Y ya tiene una idea muy arraigada. O sea, es cierto que muchas personas crecen con escalera de violencia en su casa desde niños. A lo mejor el papá es violento, es alcohólico, llega, los golpea, llega, les grita, los encierra, los castiga. No viven una infancia adecuada, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso se le llama escalera de violencia. Cuando uno crece bajo esos parámetros, cree muchas veces y de manera inconsciente que el maltrato debe ser parte de su vida, ¿no? Que a lo mejor si no lo maltratan es que no lo quieren. Entonces, desgraciadamente sí es, ¿no? O simplemente crecen con ciertos patrones. No vamos a entrar ahorita en cuestiones clínicas, pero es una idea así como muy general de lo que puede llegar a suceder. Y entonces, bueno, repiten patrones y etcétera, etcétera, porque oyó que el papá a lo mejor no decía que ciertas personas si hacían ciertas cosas, era gente que se debería de odiar, ¿no? Lo podemos ver como en la cuestión racista, por ejemplo, ¿no? No que hubiera alguna situación, ¿no? Fulanito de tal, si es de tal raza es inferior, o si es, ¿no? Entonces crecen con esas mentalidades totalmente erróneas, ¿no? Y entonces no aceptan a la gente. ¿Qué sucede cuando a fuerza la gente tiene que pensar y tiene que ser como te dijeron que tenía que ser, o como tú mismo creíste que tenía que ser? Que entonces ya caes en una cuestión patológica. ¿Por qué? Porque puedes llegar a golpear, por ejemplo, a lo mejor puede haber ahí violencia de género, ¿no? Una mujer no debe hacer esto, o no debe de usar falda, o no debe de... Y si usa falda, pues entonces, pues es una persona impúdica. Entonces, la voy a golpear porque tiene que aprender. Entonces, cuando se empiezan a romper los parámetros de esa parte que la gente tiene muy arraigada, puede caer en ese tipo de patologías, en violencia. Por eso viene la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y la violencia racista y muchas otras cosas, porque la gente no está teniendo tolerancia, no está teniendo aceptación. No, o sea, no puede aceptar que alguien piense diferente a ella. Y eso está totalmente equivocado. Entonces se puede caer en cuestiones ya de mentales, ¿no? En problemas y trastornos mentales que deben de ser atendidos, ¿no? Porque pueden llegar a matar. O sea, así de fuerte es el no. O sea, nos estamos yendo desde lo más básico hasta lo más intenso que puede suceder si uno no tiene tolerancia. Entonces de ahí vienen mucho de la escalera de violencia y de todo lo que sucede, viene de la parte de la tolerancia. Ok, vamos a hablar de los principios. Hay principios en la tolerancia. El primero, no responder. Cuando alguien te esté provocando, de verdad, yo sé que es súper difícil no responderle a alguien. Yo sé que hay gente que a la primera reacciona. Entonces hay que tratar de estar tranquilos. Hay que tomar en cuenta que la gente ahorita está súper violenta y no es recomendable contestarle a nadie. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros estallamos vamos a provocar un conflicto que no puede acabar en algo no lindo, ¿sale? Inclusive algo hasta grave. Entonces no responder. Es difícil contenernos, pero muchas veces cuando la gente no le contestas, sí es cierto que se puede enojar más, pero va a llegar un momento en que a lo mejor ese mismo silencio haga que reflexione sobre su actitud, ¿sale? Entonces, cuando nosotros no respondemos, no le estamos dando esa parte a la persona como para poder estar peleando, ¿no? Para poder desfogar esa parte emocional, enojada que trae, ¿no? Que no le gustó, o que tiene que irle a gritar a alguien o lo que sea. Entonces, mantente calladito, eso es ser
además de prudente, es manejar perfectamente la tolerancia. La gente a la que no le responde sería muy cobarde, y no voy a decir que estamos exentos de alguien que, aunque no le contestes, puede llegarte a agredir de manera física, pero sí, es más difícil que si tú te mantienes calladito, guardas silencio, guardas tu distancia y no respondes, esa persona no tiene con quién pelear. Entonces ya no tiene el pretexto de estar contestando y de seguir con la misma situación y haciendo que el sentimiento de enojo vaya creciendo a ira y de repente desencadena una situación peor, ¿no? Entonces vamos a dejar el ego ahí, porque muchas veces el ego no nos sirve. Yo creo que la mayor de las veces el ego no nos sirve, y mucho menos en un caso así donde llegue alguien y te esté provocando y te esté ofendiendo, te esté gritando, como para que tú digas, a ver, pues yo puedo más, y a ver, yo, porque lo único que pasa es que se desencadena una cuestión de violencia mucho más fuerte que puede acabar muy mal. Entonces, no respondamos y en silencio. Ahí vamos a demostrar inclusive nuestra educación y nuestro equilibrio emocional, ¿ok? Ya luego les digo en dónde entra bueno, aquí entraría, por ejemplo, la empatía en el aspecto de ponernos en los zapatos y decir, pobre, a lo mejor trae algún problema que no puedes solucionar y pues yo sé que yo no tengo la culpa, pero pues más voy a ayudar si me quedo calladita, ¿no? Sí, así dice aquí la señorita, que así era ella, medio endemoniada. Pues sí, hay que tratar de estar, violencia genera violencia, eso ya lo sabemos, entonces vamos a evitarlo, ¿sale? Vamos a empezar a tratar de utilizar esta virtud en pro de nuestra felicidad. Estar calmado. Muchas veces hay situaciones que se nos salen de control, hay catástrofes, hay terremotos, no. Entonces nosotros, aunque no lo crean, la tolerancia tiene mucho que ver con esta parte de quedarnos calmados, de mantenernos en calma, de respirar, de ver, o sea, de buscar una solución, ¿sale? No debemos desesperarnos porque cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos y nuestros miedos nos invadan, en automático nos vamos a transformar y vamos a empezar a lo mejor a acelerarnos, no digo a ser violentos, pero podemos empezar a acelerarnos, empezarle a hablar a la gente más rápido, ¿no? Y la gente pues se descontrola, ¿no? Entonces vamos a tratar de mantener esa parte calmada, tranquila, es para no tratar de incomodar a quienes están con nosotros, y la persona que te quiera molestar o que te quiera incomodar inclusive a ti de manera contraria, igual, mantente calmado. Trata de estar en ti, ¿no? Entonces, debes de reflejar esa parte tranquila y a lo mejor hasta le ayudas a calmarse, ¿no? Aquí es donde entra la empatía. Ahí es donde debes de decir, ¿no? La gente a lo mejor está alterada porque ya tenía mucho tiempo encerrada, porque la verdad estuvo súper encerradísima, no pudo salir, tenía mucho conflicto en su casa, no sé, le impactó también la cuestión económica, o sea, nosotros no podemos adivinar, eso me queda claro, pero sí podemos a lo mejor entender que pasó alguna situación que fue difícil para ella y que a lo mejor le está costando trabajo ahorita lidiar ahora con una nueva adaptación, ¿no? De la vida. Entonces, bueno, otro punto pues es la compasión. Nosotros hay que tratar de tener compasión a la otra persona, ¿no? Es la parte que les estoy diciendo, donde se demuestra nuestro equilibrio emocional y nuestra educación, ¿no? Donde no nos vamos a poner al tú por tú con alguien que ni siquiera conocemos, ¿no? Agradecer. Hay que agradecer siempre todas las situaciones que pasan, agradecer el quitarnos los pensamientos, ¿no? De que nuestra verdad es la única que cuenta, o la verdad del de enfrente es lo único que cuenta, ¿no? Entonces, no hay que ridiculizar la opinión ni las palabras de nadie, ¿sale? Tan importante es el de enfrente como importante eres tú. Debemos tener apertura a nuestra mente, ¿ok? Debemos de abrir nuestra mente para poder escuchar, para poder combinar con nuestro entorno, ¿ok? Hay inclusive un video de Cuarón que se llama El sándwich de Mariana. Ese me gusta mucho recomendárselo a mis niños, que lo vean, porque tiene mucho que ver la educación desde niños. Hay que fomentarles este tipo de virtudes a nuestros niños.
Ese habla justamente de un poco de bullying y de la tolerancia. Entonces, si pueden verlo, se llama El sándwich de Mariana. Está bien bonito. Y si tienen hijos, para que se lo pongan y vean, ¿no? Como de una parte de donde viene una niña tal vez no tal vez, este video habla de la escalera de violencia, ella ve la escalera de violencia en su casa, entonces la refleja. Generalmente los niños cuando no viven una situación estable emocional en su casa y hay violencia, gritos, no aceptación, imposición, autoridad, donde no son tomados en cuenta, generalmente manifiestan este tipo de conductas en el colegio. O sea, en la casa normalmente no lo hacen, pues porque están bajo un yugo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen la primera oportunidad de poder manifestar esa parte que no tienen feliz y de reproyectar lo que están viviendo en su casa, lo van a hacer en el colegio, con los amigos o en el entorno segundo que tengan. Ahí es donde ellos van a reproyectar este tipo de actitudes. Entonces, de eso trata este video. Sería interesante y muy bueno que lo vieran sus hijos para que vean cómo se proyecta esa parte de la escalera de violencia, cómo viene la parte, cómo se desarrolla el bullying en el colegio y qué solución le da Mariana a esta situación. Cómo es que ella va a manejar estas dos, tanto la tolerancia como la empatía. Entonces, se los recomiendo. La tolerancia, pues, es un tema importante. Mucha gente, les digo, que cree que es paciencia, pero yo creo que es mucho más que paciencia. Es como una aceptación a los principios de los demás, al principio de la humanidad, al libre pensamiento y a muchas otras cosas. Entonces, tolerar es aceptar que vivimos en un mundo donde nosotros somos parte del mundo. No el mundo, o sea, no viene a partir de nosotros, ¿no? Nosotros todos somos individuales, todos somos diferentes, gracias a Dios, y por eso es que nosotros podemos tener la oportunidad de aprender muchas cosas, ¿ok? Entonces, se considera inclusive un tema importante ya en la enciclopedia. Ya hay un apartado de primera edición que está exclusivamente dedicada a la parte de la tolerancia, ¿no? Y entonces en antiguas civilizaciones pues, también aceptaban la diversidad. Ustedes saben que los griegos no hacían ningún escándalo, ni ninguna guerra, ni tenían ningún conflicto por la cuestión de la diversidad de cultos. Entonces, no entiendo por qué a veces nosotros somos violentos y somos intolerantes hacia muchas situaciones. También tiene mucho que ver con la cuestión de inclusión. O sea, mucho de la tolerancia se ve reflejada en la inclusión, en tener que aceptar a personitas especiales en nuestra vida. Hay gente que le cuesta mucho trabajo no aceptar y pues así es, ¿no? O sea, las personitas especiales también tienen algo que enseñarnos, vienen a aprender y vienen a ser queridas. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, nuestra misión en la vida es hacerlos felices. Y si está en nuestras posibilidades estar cerca de alguno de ellos, aprender de ellos, porque también son unos grandes maestros. ¿Ok? Ok, vamos a hablar ahora un poco de la empatía, que es esta mancuerna de la que yo les estoy platicando, que debe ser junto con la tolerancia. Aquí vienen 6 tips para incrementar la empatía, ¿no? La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos con otra persona. O sea, nosotros no debemos de juzgar. Este es uno de los tips. No juzgar a las personas antes de conocerlas. Nosotros muchas veces prejuzgamos porque a lo mejor la señora de enfrente dijo algo o actuó de tal forma, pero nosotros ni sabemos la situación, ni la conocemos, ni nada, y muchas veces prejuzgamos. Entonces, seguro lo hizo porque está histérica y entonces así es ella, y nosotros no sabemos las batallas que cada persona está viviendo en su vida. Entonces, si no sabemos, no opinemos. Si vamos a ayudar, podemos preguntar en qué podemos ayudar, pero no podemos nosotros llegar y juzgar a nadie. No hay que ni juzgar ni prejuzgar a nadie si no la conocemos. Siempre es importante ese refrán, acuérdese, ponerse en los zapatos de alguien para poder entender lo que está sintiendo, lo que está pensando o por qué está actuando así. Y si está actuando de alguna forma incorrecta, nosotros podamos acercarnos y decirle, te estás equivocando, para un poquito, a lo mejor esto te ayuda, a lo mejor yo puedo ayudarte en esto. ¿Sí me explico? Entonces,
esa parte inclusive de empatizar, de esa forma de ponernos en el lugar y de acercarnos, puede inclusive ayudar a la gente a no cometer acciones que pueden inclusive atentar contra su persona. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el acercarse y decir, oye, aquí estoy, te apoyo, necesitas algo, muchas veces puede ayudar a una persona a no quitarse la vida. Así de importante es la empatía. Entonces, hay que practicarla también porque es bien importante dar esa parte. Si tenemos esa capacidad de hacer las cosas, dar esa parte padre de nosotros que puede ayudar a otras personas a cambiar la vida, a seguir viviendo y a tener una estabilidad mejor, ¿ok? Entonces, la empatía, pues como les comenté, la capacidad de relacionarnos con el mundo, ¿no? Nos ayuda a ser más felices, tenemos mayor colaboración social, ¿no? También hay que ser empáticos pues, con nuestros cercanos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿sale? Hay que preguntar, siempre hay que preguntar. No te quedes tú con tus interpretaciones, se los acabo de decir. Siempre hay que preguntar qué es lo que está sucediendo, porque si no, nosotros emitimos juicios que no debemos de emitir, ¿sale? Entonces, y menos si es una situación que nos interesa, que tiene que ver con nuestra pareja, que tiene que ver con nuestra familia, con alguien que amamos, más a mi favor hay que preguntar. No hay que quedarte con tus perspectivas. Ay, a lo mejor yo, o tu percepción, a lo mejor hizo esto por esto. No, o sea, a lo mejor te estás pensando que esa persona te está ignorando, no te está tomando en cuenta cuando le estás comentando algo y a lo mejor sí te está escuchando, pero al mismo tiempo tiene alguna preocupación. Entonces, para que esa persona sientas tú que te escucha mejor o que te va a poner mejor atención, pues para un momento y dile, oye, ¿tienes alguna cuestión que te preocupe, algo en lo que yo pueda ayudarte? Si lo tuyo no es tan importante, podemos primero escuchar y apoyar a la persona que está con nosotros para que después esa persona nos pueda escuchar a nosotros. A veces lo que tenemos que decir no es tan importante y a lo mejor lo que está pensando esa persona sí es muy importante o viceversa. Entonces hay que ver qué valor tiene, qué nivel de importancia, qué prioridad tiene el tema de cada uno, ¿no? Entonces hay que preguntar, no hay que quedarnos con nuestros juicios ni con nuestras percepciones ni con absolutamente nada. Preguntar, ¿ok? Muchas veces estamos equivocados. Exprésate, ¿ok? Cuando tú te expreses, vas a tener esa parte de feedback, esa parte de retroalimentación de la otra persona. Cuando tú te expresas y dices lo que no te gusta, aparte de que sanas tus sentimientos, sanas tus emociones, sacas lo que no te hace feliz, pero eso sí, hay que hacerlo de una manera tranquila, donde haya una buena comunicación, donde nos miremos a los ojos, donde estemos sentados al mismo nivel, donde estemos hablando tranquilos. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener información recíproca. ¿Ok? Hay que tener esa retroalimentación donde nosotros opinemos y dejemos que el de enfrente opine y volvamos a opinar. Eso se le llama diálogo. De otra forma se va a convertir en monólogo. Entonces, monólogo y pleito. Entonces, mejor un buen diálogo. Platicar, dialogar nos permite conocer a las personas con las que estamos llevando a cabo esa plática, esa charla. ¿Ok? Imagínate en la posición. Cuando una situación sucede y alguien estalla, alguien sale de sus cabales, es importante que veas y analices y te pongas en ese lugar. A lo mejor tú estarías actuando de una manera peor, a lo mejor no, a lo mejor tú estarías actuando de una manera más equilibrada. Y si es así y está cerca de ti, párala, trata de ayudarla, trata de que se calme, de que esté más estable. ¿Por qué? Porque cuando uno toma decisiones con la mente caliente, cuando uno está enojado, son las peores decisiones de tu vida. Entonces, mejor tratar de estar tranquilos para que se pueda tomar una buena decisión, para que puedas ayudar a alguien a tomar una buena decisión. ¿Ok? Hay que imaginarnos lo que está sintiendo una persona para entender por qué está llorando, por qué está hablando así, por qué llora, por qué grita. Eso no quiere decir que apruebes su comportamiento. Sin embargo, si es alguien que está cerca de ti, le puedes ayudar. Entonces, entiende tus propias emociones, por supuesto. Esto se los he dicho con la introspección.
donde nosotros nos vayamos a conocer y sepamos y evaluemos lo que debemos hacer a un lado y lo que debemos retomar y perfeccionar, vamos a poder nosotros entender lo que sentimos, entender nuestras emociones. ¿Por qué me dan ganas de llorar? ¿Por qué me dan ganas de reírme todo el tiempo? ¿Por qué me dan ganas de brincar todo el tiempo? Esas emociones, cuando tú las entiendas, pues es que estoy feliz, estoy muy emocionada porque tengo un proyecto, porque ya voy a retomar otras actividades, porque ya voy a salir, porque, ¿sí me explico? Entonces, cuando tú empiezas a entenderte a ti y entiendes tus emociones, vas a poder entender a los demás. Es como esa parte donde yo les comento a mis pacientes, por ejemplo, me dicen, es que yo amo a alguien, pero es una persona que está conflictuada todo el tiempo, ¿sale? ¿Cómo vas a poder amar a alguien si no te amas a ti primero? Espérate tantito, tienes que aprender a amarte tú primero, saber quién eres, entenderte, gozarte, vivirte, sentirte, para que todo eso padre que sientes y compartes contigo, lo puedas compartir con los demás. Lo puedas compartir con alguien y puedas querer a alguien. Tú no, si no te quieres, eres una persona que todo el tiempo haces cosas en contra tuya, de tu salud, que no ubicas dónde estás, ni por qué estás, ni cómo puedes darle a alguien más algo positivo. ¿Sí me explicó? ¿Cómo puedes tú hacer eso? Entonces, no entender a una persona si no te entiendes a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si estás cerrado a entenderte a ti, no vas a entender al de enfrente. Lo puedes oír, porque yo creo que ni siquiera escuchar. Escuchar es de verdad ponerle atención a lo que te están diciendo. Puedes oírlo y emitir juicios y gritar y decir y proyectar y boom, y te vas. Pero no le aportaste nada. Al revés, a lo mejor hasta le ayudaste a que se enojara más. Entonces, hay que entender nuestras propias emociones para poder entender las emociones de quien tenemos enfrente. ¿Ok? Introspección. Es hermosa la introspección. Leer. Es que me da risa porque siempre les recomiendo esas cosas. Que lean, que hagan deportes, que se cuiden. Pero miren, por Dios, les prometo que leer es algo muy bueno. ¿En qué les va a ayudar para la cuestión de la empatía? Pues les va a ayudar a que conozcan diferentes tipos de personalidades. Cuando uno va leyendo cosas, te vas dando cuenta de la personalidad muchas veces de los personajes de una historia. Y eso te puede ayudar a ti a detectar conductas y personalidades de la gente. Entonces, a lo mejor dices, no, yo no combino con esto, yo no podría ayudar a una persona así. O a lo mejor sí, o a lo mejor te da esa capacidad de conocer y de ver ilustradas distintas personalidades. Entonces, aunque no lo crean leer, es bueno desde esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, claro que leer, aparte de todo lo que te alimenta el alma, tu tiempo, tu estabilidad emocional, tu aprendizaje y todo eso que te ayuda a la lectura a evitar inclusive las enfermedades neurodegenerativas que les comentaba en la temática de lectura, pues también nos ayuda aquí, aunque ustedes no lo crean, para que vean que la lectura juega un papel importante en muchas cosas. Entonces leer es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta cómo inclusive podemos nosotros reaccionar ante ciertas situaciones. Eso lo podemos ver también a través de la lectura, ¿ok? Conocer bien a la otra persona, que fue el primer punto que les di, pues es fundamental. Nosotros no podemos emitir juicios, ¿no? No podemos emitir juicios. Debemos de tratar de poder conocer bien a las personas que nos rodean para saber cómo ayudarlas también. O sea, el conocerla nos va a ayudar. Si no la conocemos, lo ideal es preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo ayudarte? Si ya la conoces, entonces eso te va a ayudar a analizar cuál puede ser el punto por el cual tú puedes llegar a apoyarla, a escucharla y hacerla sentir que está en un circuito empático contigo. ¿Ok?
¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? Mucho gusto que esté mucha gente linda conectada. Bienvenido a todo el mundo. Y bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, aportación sobre la empatía o la tolerancia? Como les comenté, son virtudes que hay que trabajar, que si tenemos pequeñitos y adolescentes, pues lo fomentemos para que ellos eviten conflictos sociales, personales, ¿no? Para que aprendan a expresar sus opiniones acerca de alguna temática, para que se sientan libres de ser, de tener las creencias que quieran, la religión que quieran, los gustos que quieran, sin temor a que alguien pues los rechace, ¿no? O sea, hay que estar nosotros firmes en nuestras convicciones, nuestros ideales, nuestras creencias, todo, ¿sale? Y nosotros tratar de respetar la de los demás. No todos somos iguales, todos somos diferentes y el ideal aquí es que nosotros aprendamos realmente a vivir en una sociedad donde aceptemos los pensamientos, los sentimientos a las personas especiales, las ayudemos, ¿ok? A las personas que tengan diversidad sexual, las aceptemos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde es la parte social es lo más importante. Entonces, para nosotros poder vivir en armonía y tener un buen equilibrio, debemos de tratar de fomentar ese respeto que se llama tolerancia y esa empatía que no es más que ponernos en el lugar de las personas para poder entender sus batallas de vida, ¿ok? Fomentar el respeto y la compasión para poder ser empáticos. Así es, mi querida Diana. Entonces, bueno, ese es el tema que yo preparé para ustedes. Cuídense mucho, sean tolerantes, no contesten si alguien llega y los agrede, porque les digo que la gente está muy acelerada ahorita por la cuestión del semáforo rojo-naranja y que no se deciden. Entonces, traten de no caer en ese tipo de provocaciones, esténse tranquilos, el silencio es lo mejor ante las agresiones, retírate, ¿ok? No dejen que su ego salga, no tienen que demostrarle a nadie quién es más poderoso, más fuerte o más grosero. Entonces podemos tranquilamente seguir viviendo, tratar de adaptarnos a nuestra nueva normalidad con la mejor actitud, con la mayor tolerancia, con la mayor empatía y con la mejor actitud, ¿ok? Les deseo que pasen un lindo domingo. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, pueden contactarme a bebarkinsinapsia@gmail.com o vía Messenger por aquí por Facebook. Ya saben que aquí estamos. Este es su espacio. No lo olviden. Sinapsia. Bonito domingo. Besos.